Muy bien, muchachos y muchachas, vamos a responder a la pregunta si es que en la prueba de lenguaje hay o no hay contenidos. La respuesta es sí, en la prueba de competencia lectora hay contenidos, pero ojo, mucha atención. La prueba no es una prueba contenidista, no es una prueba que te va a preguntar directamente por los contenidos, de forma que tú los sepas prácticamente de memoria, ¿verdad? Sino es una prueba de competencia lectora. Y una competencia es un conjunto de habilidades. ¿Recuerdas? La habilidad es ser capaz de hacer algo. Por lo tanto, ¿cómo es que se evalúan los contenidos dentro de las habilidades? Los contenidos son un conocimiento de base que tú necesitas saber en primera instancia para poder desarrollar la habilidad. Es decir, es un conocimiento necesario para estar familiarizado con estructura, con tipo de temática, con las características propias, por ejemplo, de un tipo de texto. Seguramente en el colegio recuerdas que tu profesor o profesora de lenguaje te estuvo enseñando desde hace muchos años características del género narrativo, algunos aspectos de la estructura del texto argumentativo, por ejemplo, o cómo leer una obra dramática, etc. Todos esos son conocimientos de la asignatura y ahora es cuando tú tienes que ponerlos en práctica al momento de comprender un texto y de partir desde esos conocimientos base. Muy bien, vamos a comenzar entonces con los contenidos. En el temario de la prueba PAES vas a encontrar la presentación en la que se indica que la prueba de competencia lectora se elabora a partir del currículum vigente, es decir, de lo que se está enseñando en Chile actualmente, por lo que contempla los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares desde séptimo básico a primero medio. Fíjate que todo lo que fue segundo medio, si tú eres un estudiante que ahora está en cuarto medio y está por rendir el proceso de selección universitaria, seguramente viviste también la pandemia del COVID, por lo tanto tuviste clases virtuales y tuviste un tiempo de acomodación, seguramente perdiste muchas clases, por lo tanto todo lo que se vio en segundo medio solamente entran los OA, los objetivos de aprendizaje priorizados. Tal vez esta es una información muy técnica con muchos conceptos que no manejes necesariamente, pero necesito explicarte para que sepas de dónde vienen los contenidos, de dónde vienen la base esta que debes conocer para poder enfrentar una pregunta de habilidades. Y luego en las páginas 8 y 9 del temario te encuentras con esta información que también es súper valiosa. Vamos a hacer zoom por acá. Dice que en esta página, en la página 8, vamos a conocer los conocimientos en relación con las habilidades evaluadas. Por lo tanto, lo que hacen es entregarte sí una lista de conocimientos básicos que tú tienes que conocer para poder responder a una pregunta que está enfocada en el desarrollo de habilidades. Recuerda que no es una prueba contenidista, por lo tanto no tienes que aprenderte de memoria nada, no tienes que responder qué es un conflicto dramático, cuáles son los personajes tipo, en qué consiste una tesis, qué es una falacia argumentativa, sino que tienes que leer un texto, comprenderlo y aplicar esos conocimientos básicos para poder desarrollar las habilidades de comprensión lectora. Aquí dice, en la siguiente tabla se presentan los conocimientos y habilidades emanados del currículum oficial que se evaluarán en esta prueba a partir de lecturas de narraciones literarias y de textos no literarios. Más abajito se indica, la prueba mide las habilidades de comprensión de un lector o una lectora. Estas habilidades corresponden a, y aquí están las habilidades que, si te acuerdas, son las que corresponden a los distintos módulos que yo te dije que íbamos a ir desarrollando poco a poco, ¿verdad? Localizar, interpretar y evaluar. Y por medio de esta figura gráfica quieren decir que todas ellas pueden verse reflejadas en algunos de estos conocimientos de textos. Por un lado, literarios y por otro lado, no literarios. Es decir, esa separación macro que hacíamos los profesores de lenguaje cuando te queríamos explicar un género discursivo o un tipo de texto y recurríamos a la definición más amplia de que por un lado tenemos textos literarios que tienen una función de expresión de la interioridad del autor o autora, que se desarrollan en mundos de ficción, que son parte de la imaginación justamente del escritor o escritora. Y si te fijas con mucha atención, acá se indica que de los textos literarios
se van a evaluar narraciones. Mucha atención a lo que te voy a explicar a continuación. Recuerda que los 3 grandes géneros literarios son las narraciones, el género lírico y el género dramático. Por lo tanto, si DEMRE no los está declarando como textos literarios, como conocimientos básicos de textos literarios que van a aparecer en la PAES, podemos entender que ni poemas ni obras de teatro nos van a aparecer en las preguntas de la PAES. En este caso, se van a enfocar solamente en narraciones. Sin embargo, igual yo con mi ojo crítico puedo reconocer que aquí estos 2 indicadores de logro corresponden a los textos dramáticos. Ahorita cuando te empiece a leer todos vas a entender por qué y a qué me refiero. Aquí es importante señalar que yo te voy a leer, sí, efectivamente te voy a leer todos los conocimientos que deberías conocer y te voy a dar algunas explicaciones y algunos ejemplos, pero por supuesto que no me puedo extender mucho porque estos son todos los contenidos desde séptimo básico a segundo medio. Por lo tanto, hay cosas que tú ya tienes que conocer, ya tiene que haber una base importante ahí. Tal vez sea hasta necesario que tengas a mano un lápiz y un cuaderno para ir anotando cositas que tal vez no manejas bien y que deberías repasar. En primer lugar, se nos dice que el estudiante tiene que ser capaz de aplicar habilidades de comprensión lectora en relación al conflicto o los conflictos de la historia. ¿Te acuerdas que en un texto narrativo el protagonista tiene un objetivo, algo que tiene que conseguir, y puede haber una fuerza opuesta que se lo impida, que tenga problemas, inseguridades, alguna situación que no le permite conseguir su propósito? A eso se le llama el conflicto de la historia. En segundo lugar, la relación entre los personajes, sus acciones y motivaciones. Por lo tanto, recuerda que leer un texto narrativo supone harto también de análisis psicológico, no solo físico, sino también psicológico de los personajes. Podemos aprender a reconocer su perfil, reconocer sus intenciones, por ejemplo. Acá dice sus convicciones y los dilemas que enfrentan. ¿Qué dicen? ¿Cómo son? ¿Qué se dice de ellos? En tercer lugar, la relación de un fragmento de la obra con el total. Esto es claramente la habilidad de relacionar información y se nos puede preguntar, por ejemplo, ¿cómo se relaciona la información que contiene el primer párrafo en relación con el sentido de la historia? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de, exactamente una síntesis de ese párrafo y en relación con el total del texto, por ejemplo, nos quiere entregar un primer acercamiento a la lectura, un acercamiento al personaje, mostrarnos la motivación, contextualizarnos el escenario, no sé, cualquier cosa que sea que se indique en ese primer párrafo en relación con la totalidad de la obra, por ejemplo, porque luego los hechos se desencadenan en ese lugar específicamente, entonces era importante que en el primer párrafo se nos describiera muy bien el escenario para poder imaginarlo mejor, por ejemplo. En cuarto lugar, la influencia de la visión del narrador en el relato. Me imagino que te acuerdas que en el colegio los profes te enseñaban que el narrador protagonista, que el narrador omnisciente, que el de conocimiento relativo, que el personaje, ¿verdad? Y también con estas ideas de cuánto sabe cada uno de ellos. Los que están dentro de la diégesis y son parte de la historia, es un personaje, protagonista o secundario que participa de los hechos, que narra en primera persona, que está al interior del mundo imaginario, o un narrador en tercera persona gramatical que justamente no es parte del mundo imaginario, puede ser de conocimiento relativo porque lo tiene limitado o de conocimiento total, ¿verdad? Focalización cero, que es el narrador omnisciente. Todos esos son conocimientos básicos que tienes que tener y ahora llega el momento de ponerlos en práctica. Cuando estás leyendo un texto te está mostrando una perspectiva. Si eres capaz de reconocer que esa perspectiva corresponde, por ejemplo, solamente al personaje principal, que es su visión de los hechos, seguramente te va a ayudar a entender mucho mejor lo que estás leyendo y vas a poder enfrentar mejor las preguntas que se te hacen. En quinto lugar, los símbolos, los tópicos literarios y las características de los personajes tipo. También son conocimientos básicos. Vamos a partir por los símbolos. ¿Te acuerdas que hablábamos de una evolución de la comparación a la metáfora cuando ya no tenía el conector de comparación como, íbamos directamente a la idea imaginaria y nos correspondía reconocer, interpretar la idea real que había detrás? Un símbolo es muy parecido, pero ya es conocido de manera mucho más amplia,
más cultural, es un conocimiento cultural. Por ejemplo, la paloma como símbolo de la paz. En los textos literarios, narrativos, pueden haber símbolos, pueden haber ideas que están representando otras y que son reconocidas fácilmente o comúnmente por los lectores. Pero también pueden haber símbolos, puede haber uso de símbolos por parte de un autor o autora en específico, que en su estética, que en su estilo, suele recurrir a las mismas imágenes, a los mismos símbolos. Este es el caso, por ejemplo, de Federico García Lorca, que tenía su propia simbología, su propio universo de símbolos como el color verde, verde que te quiero verde. En el contexto de la PAES ya vamos a interpretarlos, ya vamos a comprender su sentido. Vamos mucho más allá con la habilidad, pero necesitamos el conocimiento básico de qué es un símbolo, ¿verdad? Los tópicos literarios son estos temas recurrentes en la literatura que tiene un origen mucho más intelectual, si se quiere, más académico, pero que hoy en día son mucho más conocidos, comúnmente conocidos. Temas recurrentes de la literatura que tanto en la Edad Media como en el Barroco, como en el Romanticismo, yo qué sé, se seguían y seguían repitiendo. Son temas que a los escritores les interesan, les llaman la atención. Por ejemplo, Carpe Diem. Carpe Diem significa aprovecha el momento, aprovecha la vida, disfruta ahora la juventud. Y muchos escritores lo han seguido utilizando en su literatura, en sus narraciones. Otro tópico literario es Ubi sunt. ¿Te acuerdas que significa dónde están? Y se refiere a dónde están los muertos. Una vez que las personas se mueren, ¿a dónde vamos? La vida es sueño. Todas estas ideas son muy recurrentes, son temas recurrentes de la literatura. La muerte y qué hay después, qué hay más allá de la muerte, también. Y respecto de los personajes tipo, tenemos que reconocerlos porque son figuras también repetitivas en la literatura, se suelen representar muchas veces, nunca pasan de moda, como por ejemplo el pícaro. ¿Te acuerdas del Lazarillo de Tormes? Que es la obra pionera, la primera obra picaresca que nos muestra un chiquillo que es pillo. Es inteligente, es astuto, medio maldadoso. Esa es una figura representativa en la literatura, es un personaje tipo. El personaje avaro también, que es quien tiene mucho dinero pero no lo quiere gastar, prefiere ahorrarlo, no le gusta, eso es una persona avara, también se repite muchísimo en la literatura. Y también lo tenemos en otros aspectos culturales como en telenovelas, ¿verdad? En tercer lugar, el seductor, el Don Juan, ¿verdad? El que es súper guapo y súper elocuente y conquista muy fácilmente a las muchachas. Eso lo podemos encontrar hasta el día de hoy en las series de televisión. Por ejemplo, también la madrastra como que salió de Blancanieves, ¿no? Esta que es pesada, es enojona, es injusta, es una bruja, etcétera. Hay muchos otros, hay muchos más. Y ojalá que hayas podido conocer varios tipos de personajes en tu enseñanza básica y secundaria para que te sea ahora más fácil reconocerlos en el caso de que en alguna lectura esté ese perfil tan típico de ese personaje. Luego, el modo como se presentan las creencias, los prejuicios y los estereotipos. Aquí ya estamos como en un nivel igual un poquito más complejo de la lectura porque aprender a reconocer en qué cree una persona, a quién le cree una persona, es información que no va a aparecer en un orden literal, sino que nos toca reconocerla haciendo inferencias o haciendo interpretaciones. Además, reconocer cómo se presentan los prejuicios en las narraciones. También tenemos que estar atentos a estas ideas que son justamente juicios previos. Antes de conocer a las personas, ya recurrimos a esquemas mentales que tenemos preestablecidos y muchas veces nos podemos equivocar, por supuesto que sí. Y a partir de ellos también se generan estereotipos, que son estas ideas que tenemos como sociedad que las atribuimos a distintas personas por distintas características que pueda tener y los encasillamos, los clasificamos, muchas veces sin realmente conocer, sino que son prejuicios, juzgamos antes de conocer. A continuación dice el efecto producido por recursos literarios para el sentido global del texto. Entonces también tienes que estar atento o atenta a la selección que hace el autor o autora de distintos recursos. Por ejemplo, recurrir a una alegoría, ¿ya?
y en esa alegoría tiene un efecto en ti. Cuando tú lo lees te produce algo, no solamente de manera emotiva, interna, sino que también puede ser un efecto intelectual en que tú reconozcas que se está aludiendo a una idea distinta a la que se presenta. Cómo esa idea de la alegoría, por ejemplo, puede ayudar a articular el sentido global del texto. Muy bien, y ahora lo que te decía antes, ¿no? Fíjate que acá se habla del conflicto, pero el conflicto es un concepto que ya nos había dicho arriba, pero se agrega y qué problema humano se expresa a través de él. Entonces, eso es el propósito de un texto dramático. El texto dramático busca normalmente representar, reflejar, mostrar esos problemas humanos que enfrentamos. Todos los seres humanos podemos sentir envidia, celos, amor, y eso es típico del género dramático. Ahora bien, si está ahí, podría ser que simplemente se repite 2 veces la misma idea, que estés atento o atenta al conflicto, lo que se está presentando, sea de un problema humano o sea una situación distinta, general, por ejemplo. Y luego se indica los personajes principales y su evolución. Acá arriba ya nos habíamos hablado del personaje, entonces igual es una idea que está 2 veces, pero también es el indicador del logro del género dramático. Personajes principales y su evolución. En el teatro los personajes suelen evolucionar, por ejemplo, están muy felices al comienzo de la historia y a medida que parte se les presenta el conflicto dramático, que es la oposición de las fuerzas y este problema humano que se genera en que tienes que decidir algo. Se llega a la catarsis cuando se conecta con el público y el desenlace se termina. En todas esas situaciones que le ocurren al personaje principal, es muy probable que este personaje evolucione, cambie. Puede ser para bien o para mal. En este caso yo lo puse más triste, pero podría ser también al revés. Entonces eso, que son indicadores de logro del género dramático, que aquí no se indica que van a aparecer preguntas del género dramático, pero bueno, estar atentos o atentas a eso, tanto al conflicto como a los personajes cuando evolucionan. Tengo que ser capaz de identificar cómo era el personaje, cómo se comportaba al comienzo de la obra, el conflicto que está enfrentando y que lo está haciendo cambiar, evolucionar, para bien o para mal. Y los últimos indicadores del logro acá de los géneros narrativos serían los elementos del texto que dificultan la comprensión, por ejemplo, que tiene que ver ya definitivamente con habilidades mucho más complejas, con la habilidad de evaluar. Es decir, cuando tú lees un texto y se te está haciendo difícil, crees que no lo entiendes bien, pero no es porque tú no estés prestando suficiente atención o no tengas desarrollado habilidades de comprensión de lectura, sino que estás evaluando críticamente también el contenido. La persona que lo escribió no necesariamente va a ser un profesional o un experto, podría serlo y seguramente en la mayoría de los casos sí, pero también es probable que existan problemas en la comprensión, elementos que la dificultan. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, la pérdida de los referentes. Recuerda que cuando un texto tiene coherencia es cuando sigue un mismo referente, un tema. Se comienza hablando de un tema en el primer párrafo, ocupa como sujeto temático todas las ideas giran en torno a ese sujeto temático y de pronto hay otra idea, otro sujeto temático y a continuación una otra distinta. Entonces normalmente los lectores pensamos, qué extraño, no estoy entendiendo, ya me perdí, el texto es un poco incoherente, pero puede ser debido a la pérdida de los referentes, de las ideas que han sido mencionadas anteriormente y que tal vez por falta de algún mecanismo de cohesión, de algún conector, de algún sinónimo, de un pronombre, de alguna idea que me siga ayudando a entender la idea del referente, si no está, pues me pierdo. Otro problema puede ser que haya vocabulario desconocido. Por supuesto que ahí te corresponde a ti, como lector activo, saber, bueno, de qué manera puedo solucionar este problema. No conozco el vocabulario, no tengo un diccionario a mano, no puedo consultar mi celular, por supuesto, por lo tanto puedo recurrir a la etimología de las palabras, a desarmar la palabra en su totalidad y encontrar la raíz y reconocer el prefijo y su sentido, el sufijo, etc. Todos esos serían recurrir a soluciones frente a un problema o una dificultad que tienes en la lectura. También podrían haber inconsistencias entre la información del texto y los propios conocimientos. Imagínate que tú, no sé, sabes de un tema,
porque te gusta, has leído, qué sé yo, te informas y de pronto estás leyendo y te das cuenta que pues hay inconsistencia, que no es lo mismo, que tal vez no vas a estar del todo de acuerdo con el autor. En ese caso habría un elemento que te está dificultando la comprensión y la idea sería aprender a buscar soluciones. Por último, el tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada por estos. Esto tiene que ver con también un análisis mucho más crítico, con la habilidad de evaluar y sobre todo al autor o autora, como la persona que está escribiendo el texto y que de alguna forma tiene una perspectiva y la adopta frente a esa lectura. La forma en la que trata el tema también nos ayuda a saber qué ideología podría tener nuestro autor que está presentando ese tratamiento del tema, que nos está mostrando esa realidad, que escogió esos símbolos. Bueno, te das cuenta que todos esos conocimientos son básicos para poder desarrollar entonces estas habilidades que se van a ir desprendiendo de las preguntas de comprensión lectora, que tienen base de contenido, pero que tienes que aplicar habilidades. Y luego, por aquí tenemos los textos no literarios, que si te fijas, hay mucha más información aquí que aquí, ¿verdad? Bueno, eso se debe a que los textos no literarios también hay muchísimos, muchísimos tipos y recuerda que pueden ser clasificados de acuerdo a su propósito comunicativo. Por ejemplo, tenemos los textos que buscan como propósito informar, bueno, esos son los informativos, ¿verdad? Tenemos textos que quieren exponer información, bueno, esos son los expositivos. Tenemos textos que quieren dar instrucciones, los instructivos. Los que quieren entregar normas, los normativos. Los que quieren entregar argumentos, los argumentativos. Y así podría seguir con muchos más porque existen muchos tipos de texto no literario, pero todos tienen en común que el tema que tratan ya no es de ficción, ya no es parte de la imaginación del autor o de su interioridad necesariamente, sino que son temas de la realidad. Además recurren a un lenguaje más objetivo, un poco más claro, más preciso. Se podría recurrir a figuras retóricas, sí, pero en menor medida, ya que sus propósitos son distintos a los de una narración o son distintos a los de los textos literarios. Aquí te puedo decir que la gran mayoría de los indicadores de logro parecen ser más de los textos argumentativos, ¿sabes? Es como, puede ser que de verdad vas a encontrar que aparecen en la prueba reportajes y columnas de opinión y podría salir una noticia o un artículo de divulgación científica, pero siento yo que los indicadores del logro que seleccionó Demre son más de los textos argumentativos. Mira, vamos a ver qué piensas tú. Comencemos por el principio, por supuesto. Primero dice que el estudiante tiene que ser capaz de leer la tesis, esta sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen. Entonces tú sabes que un texto argumentativo, ¿verdad? Sostiene una tesis, que es una oración, una síntesis de la opinión de alguien. Y esa idea se puede presentar de manera literal o explícita. El autor lo puede decir al comienzo del texto, esta es mi opinión, o puede concluir con esa opinión, o puede en el medio decir la opinión, pero de que la dice, la dice. Ahora también es en el caso de que el autor no la diga de manera explícita, sino que de forma implícita, y ahí te toca a ti construirla a partir o a raíz de los argumentos, de las perspectivas que adopta, del tratamiento del tema, eres capaz de extraer la tesis implícita. Además, toda tesis cobra valor realmente cuando se mantiene o se sostiene con argumentos e información. Eso me imagino que lo recuerdas, esos son conocimientos básicos del texto argumentativo, que es parte también de su estructura. Después dice los recursos emocionales que el autor usa para persuadir o convencer al lector. Por supuesto que también es un indicador de logro del texto argumentativo, el recurrir a los recursos emocionales que apuntan directamente hacia las emociones del lector, del receptor, para persuadirlo, es decir, para aplicar a la psicología, para que se sienta identificado, para tocar sus sentimientos, su interioridad, ¿no? O convencer
a ese autor por medio de recursos emocionales. Aquí es bueno que tengas como conocimientos bases, por ejemplo, los argumentos emotivo-afectivos, cuáles pueden ser esos recursos emocionales a los que puede recurrir un autor con tal de conseguir su propósito, que es convencerte o persuadirte de su opinión. Después se indica las fallas evidentes en la argumentación. Esas son las falacias argumentativas. También es un conocimiento que tienes que tener del colegio, que no te recomiendo que te aprendas de memoria las distintas falacias argumentativas, además que están como en latín, tienes que conocer ad hominem, te lo vas a aprender de memoria, no sirve de nada. Lo que sí importa es reconocer cuando una persona está diciendo su opinión y en los argumentos que utiliza hay errores, hay faltas. Por ejemplo, está exagerando. A nadie le importa lo que está pasando en nuestro país. A nadie de verdad. Es una exageración. Por ejemplo, si está recurriendo al uso de estereotipos, si está haciendo generalizaciones, descalificaciones personales, todas esas son faltas evidentes o fallas evidentes en la argumentación y así la opinión de ese sujeto carece de sustento. Es importante aprender a reconocer cuando una persona está opinando y efectivamente tiene errores en sus argumentos. Luego, el efecto que produce el uso de modalizadores en el grado de certeza con que se presenta la información. Otra vez nos vamos a enfocar en el efecto, en cuando tú como lector estás leyendo, ¿qué produce en ti? ¿Qué cosa? El uso de modalizadores. Los modalizadores son los modalizadores discursivos. Son esas palabras o frases que ponemos estratégicamente en distintas partes de nuestro texto y que nos ayudan a justamente entregar un grado de certeza de lo que estamos hablando. Podríamos decir, por ejemplo, definitivamente, desde mi punto de vista, estoy 100% segura, me parece tremendamente obvio, ejemplos de grado de certeza, ¿no? De modalizadores discursivos que puede utilizar un autor o autora y tenemos que estar conscientes de qué efecto está produciendo en nosotros que esa persona utilice ese tipo de modalizador cuando está entregando una opinión o cuando está tratando de hacer su punto. Ya de forma mucho más general, por supuesto, también la forma en que el autor organiza la información del texto. También tenemos que estar atentos a por qué el autor comenzó por ese ejemplo, por qué el autor comenzó con la tesis, por qué el autor comenzó con una reflexión, por qué la autora comenzó con una pregunta. Y así, ¿por qué se organiza la información de la forma en que se organiza? Tú también tienes que estar consciente cuando estás leyendo de esa parte, ¿no? De la estructura del texto. Después, la intención con que el autor usa elementos léxicos valorativos. Léxicos valorativos son palabras en que se incline a una valoración, a una calificación, como por ejemplo el excelente gobierno de o el nefasto gobierno de. Ese adjetivo calificativo le está entregando un valor al Estado, al gobierno. Y tienes que estar atento, ¿no? Cuando estás leyendo lo reconoces y dices, ah, ya, por aquí entonces va la intención del autor. Cuando recurre a figuras retóricas, lo que te decía antes, que no son exclusivas de la poesía, que también las podemos encontrar en textos no literarios, en menor medida, pero sí con una intención. El autor las utiliza con una intención, como la metáfora del cheque de Martin Luther King, que la utiliza con la intención de reflexionar sobre todo el tiempo que llevan esperando las personas afroamericanas para que se respeten sus derechos. También el uso de preguntas retóricas. Son preguntas que no buscan una respuesta, sino una reflexión. El autor las deja ahí para que nosotros nos quedemos pensando en esa temática. Las oraciones desiderativas. Desiderativa viene de deseo. ¿Ya? Cuando tenemos un deseo, un ojalá. Ojalá suceda esto. Perdón, las campanas de la iglesia que suenan súper fuerte. Oraciones desiderativas son esas que se indica un deseo. Podemos encontrarlas, por ejemplo, al final de una carta al director, después de que el autor da su opinión sobre algún tema y dice luego una sugerencia, ¿no? Dice, sería ideal que la nueva organización se preocupe de estos temas que son tan relevantes para nosotros.
Ahí claramente hay una oración desiderativa. Podría ser también, ojalá el gobierno se haga responsable de esto. Ahí tienes claramente la palabra ojalá, quiera Dios, significa ojalá, en el que se está deseando algo. Entonces, ¿con qué intención se utiliza eso? ¿Con qué intención lo utiliza el autor? Y las oraciones dubitativas, que indican duda, cuando no estás seguro de lo que estás diciendo o de la información que se está manejando, el tema del texto, ¿no? También, ¿con qué intención el autor plantea esa duda ahí? Luego también que podría aplicar a cualquier tipo de texto, cómo se trata el tema y la veracidad de la información. Aquí nuevamente el enfoque más crítico del lector, que está reconociendo que la información que se entrega es veraz, es verdadera. Ahí se recurre al conocimiento de análisis de fuentes de información, si es que hay alguna organización detrás que me permita creer en la información, etc. Luego, la presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. También es un enfoque crítico de la lectura, es poder leer detrás de las líneas, que más adelante voy a profundizar mucho más en eso, pero la idea es que también puedas reconocer las creencias del autor. A partir de lo que dice, poder reconocer qué inclinación podría tener esta persona, cuál es su punto de vista. Luego, los distintos tipos de relaciones que se establecen entre las imágenes con el texto escrito. ¿Para qué se utiliza la imagen en la noticia? ¿Qué idea sugiere el uso de ese gráfico en este contexto? ¿Para qué se utiliza la figura en relación con el texto que está al lado? Ese tipo de preguntas también tiene que ver con la habilidad de relacionar y también te van a aparecer. Otra vez, los elementos del texto que dificultan la comprensión, los mismos que veíamos en los textos literarios, también en los textos no literarios, la pérdida de los referentes, el vocabulario desconocido, la inconsistencia entre la información del texto y los conocimientos propios y buscar las soluciones, exactamente el mismo indicador de logro. Aquí se repite otra vez la manera en que el autor organiza el texto. Yo creo que ahí es, pues no sé, un error de tipeo. Solamente que no dice información, pero apunta exactamente a lo mismo. Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos. Entonces, súper atento o atenta a la forma en que el autor o autora va elucubrando sus ideas, cómo va conectando una con otra para poder concluir. Por ejemplo, si comienza entregando un contexto general, luego consecuencias positivas de algo, luego consecuencias negativas de algo y luego una síntesis. Estar atento a la intención que tiene cada uno de los párrafos, por ejemplo, para comprender las relaciones de las ideas que construyen un razonamiento, que construyen una lógica, que es finalmente lo que te quiere entregar el texto, la idea que te está comunicando el texto. También reconocer los propósitos tanto explícitos como implícitos. Cuando el autor o autora te dice en el texto, estoy aquí para, si es un discurso público, amigos, amigas, hermanos, hermanas, estoy aquí para agradecer este premio. Entonces, propósito explícito, quiere agradecer el premio. Pero luego, por ejemplo, no sé, pensemos en Malala, en el discurso cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. Comienza agradeciendo a la familia, a la academia, las oportunidades, todo, y el hecho de que está recibiendo un premio tan importante como el Nobel de la Paz. Pero a medida que avanza en su discurso, comienza a ofrecer otras perspectivas, más ideas, profundiza en el tema, te da ejemplos sobre la realidad que se vive en Pakistán, sobre la realidad que tienen las niñas, las mujeres, que tienen prohibido ir a la escuela. Y nos damos cuenta que también, a la vez que agradece el premio, está emplazando a los líderes políticos para que continúen con esa lucha. Entonces el texto puede decirte explícitamente qué es lo que está buscando, como también tendrías que tú reconocerlo o construirlo a partir de la información que entrega. Luego, las estrategias de persuasión utilizadas para convencerme de la idea que me quiere convencer, sea lo que sea, que me quiere vender algún producto, que me quiere convencer de su punto de vista, que quiere que le crea lo que me está diciendo, puede recurrir a estrategias de persuasión como el humor,
estereotipos de nuevo, apelar a los sentimientos. Entonces, cuando somos lectores críticos, estamos atentos también a las estrategias que está utilizando el autor o autora para conseguir su propósito comunicativo. Luego, evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación. Estos serían como los respaldos, ¿no? Si yo opino algo, entrego un veredicto, entrego una verdad, una tesis, bueno, ¿en qué me baso? ¿Qué información estoy entregando como respaldo, como evidencia? Y también, ¿qué información no estoy entregando? ¿Y por qué no la estoy entregando? Tal vez en ese contexto no me conviene entregar esa información. Por ejemplo, Greta Thunberg, en su famoso discurso frente a las Naciones Unidas, cuando emplaza también a los líderes políticos para que hagan algo respecto del cambio climático, para que haya voluntad política, ella omite todas las ideas novedosas que se están utilizando hoy en día para recurrir a energías limpias, energías renovables, porque en ese contexto pues no conviene entregar ese tipo de información, porque ella quiere apoyar la afirmación de que el mundo necesita la voluntad política para seguir avanzando en las leyes, en los acuerdos, en las decisiones, pero no va a entregar información que no le conviene en ese contexto. Por lo tanto, esa información también la omite. Luego, los efectos, otra vez, causados por recursos no lingüísticos. Recursos no lingüísticos son aquellos que no son verbales. Por lo tanto, el diseño de las imágenes, cómo se organizan las imágenes, los colores que utiliza, la disposición gráfica, por qué esta imagen se pone al fondo, por qué se pone en primer plano. Y también los lingüísticos, cuando se usa el imperativo, que es cuando te dan una orden, como en la publicidad, cómpralo ahora. Y uno dice, ay, ok, voy a comprarlo, perdón. Entonces eso es un imperativo, es una orden. Las figuras literarias de nuevo, las expresiones populares, palabras de otros idiomas, modalizadores, cualquier recurso lingüístico que esté siendo utilizado intencionalmente por el autor y que tenga algún tipo de efecto en el lector. Después, la influencia del contexto sociocultural presente en el texto. Por lo tanto, el contexto sociocultural también del autor, de la persona que lo escribió y que está impregnando esa visión de mundo, esas ideologías políticas, esas creencias religiosas o espirituales, yo qué sé, todo lo que está ocurriendo en su contexto también se ve influenciado en el texto. Y por último, la suficiencia, validez y confiabilidad de la información, que también tiene que ver con habilidades mucho más críticas de ver, bueno, esta información es suficiente, me convence, es información confiable, son fuentes primarias, son fuentes confiables, fidedignas, de las que yo me puedo fiar. Bueno, esos serían entonces los conocimientos básicos que tienes que tener para poder responder correctamente una pregunta de habilidades. Idealmente, si algo de lo que yo ahora dije te pareció nuevo, no lo conocías, definitivamente no lo manejas, te recomiendo buscar información al respecto, prepararte un poquitito más porque de verdad que te va a ayudar muchísimo tener una base de conocimientos para poder responder mejor la prueba. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver entonces con un ejemplo concreto cómo se ve esto de los conocimientos base para desarrollar habilidades, ¿vale? Yo recién te contaba que como parte de la estructura de cómo se presenta un texto en la PAES, te indica, ¿verdad?, el género discursivo al que pertenece el texto que vas a enfrentar, el texto que vas a leer. En este caso, el texto Vindicación del libro es un ensayo. Los conocimientos previos, base que tú tienes que tener sobre el ensayo, lo que te enseñaron en el colegio, principalmente se te debe activar lo siguiente. Un ensayo, recuerda que era un texto de reflexión, un texto en primera persona gramatical donde su autor o autora reflexionaba, profundizaba sobre un tema interesante que le llamara la atención, podría ser de actualidad o no, pero sí un tema debatible en el que se pueda profundizar. Además, debes recordar que este tipo de texto tenía varias secuencias discursivas, pero una de las que predominaba era la secuencia argumentativa. El ensayo era una reflexión personal, por lo tanto, mostraba un punto de vista, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo me ayuda a saber que Vindicación del libro es un fragmento de un ensayo? En primer lugar, como acabamos de decir, se trata de una reflexión, por lo tanto, el autor o la autora
va a llegar a una conclusión, va a llegar a una tesis, va a llegar a un punto de vista, va a tener una opinión frente a esa reflexión. Eso se llama una tesis y normalmente una tesis debe verse sustentada por argumentos, ¿verdad? Ya vamos activando entonces esos conocimientos. Cuando yo comienzo a leer Vindicación del libro, tengo que estar esperando encontrarme con una tesis y con unos argumentos si es que active correctamente los conocimientos previos acerca de la estructura, por ejemplo, de un ensayo. Además, voy a estar atenta o atento al lenguaje que se utiliza para explicar, para dar a entender los pensamientos, las ideas. Este lenguaje en un ensayo, recuerda que tenía una inclinación literaria incluso. Era un lenguaje trabajado, un lenguaje bello, lleno de figuras retóricas, normalmente tenía muchas comparaciones, muchas metáforas. ¿Te acuerdas? No era un texto no literario objetivo directo, ni tampoco era un texto argumentativo en el que se entregan puntos de vista y razones sin más, sino que su autor o autora se expresaba su interioridad, sus pensamientos, recurriendo mucho a un lenguaje retórico. Por lo tanto, si nos acercamos al título, desde el título, que es una síntesis global siempre del texto, ya vamos más adelante a profundizar en eso, el título ya nos entrega una pista fundamental. Siempre podemos encontrar el sujeto temático dentro del título y, por ejemplo, acá se llama Vindicación del libro. Si no sabes qué significa vindicación, te cuento que se trata de defensa, defender el libro. Si tengo que defender al libro, significa que algo lo está amenazando, ¿verdad? Y como dijimos antes, si me fijo que esto fue escrito en el año 2000, en el año en que todas las personas en general estaban súper expectantes respecto del cambio de milenio, habían muchos temores sobre la tecnología, sobre el desarrollo tecnológico. Por supuesto, muchas personas temían por la vigencia del libro. Con esas ideas seguramente te enfrentas al texto y estás buscando en qué momento el autor va a concluir su tesis, va a presentar su tesis y seguramente se va a inclinar en favor del libro. Si nos fijamos bien, ya en el primer párrafo, el autor comienza a reflexionar con una idea más macro, comienza hablando de la biblioteca, ¿verdad? Y luego cita al filósofo, escritor francés Jean-Paul Sartre, y ya dentro de la cita de Jean-Paul Sartre podemos identificar que el sujeto temático efectivamente es el libro, que se está hablando del libro con palabras bastante positivas respecto de su lectura. Por ejemplo, compara la biblioteca con un ámbito religioso, un refugio, un templo. Ese espacio respaldado por el silencio sagrado de los libros. Luego, ya un poquito más adelante, podemos leer que el autor dice: el libro, en apariencia inerte y mudo, nos reconforta con su elocuencia, porque entre sus páginas se aloja nuestra biografía espiritual. Te das cuenta que ya se está inclinando, está admirando el libro, seguramente su tesis, por lo tanto, va por ese lado. Además, ya te habrás dado cuenta que decir que, por ejemplo, los libros son aquellas piedras erguidas, derechas o inclinadas, eso es una metáfora. Decir piedras erguidas a los libros es utilizar metáfora, por lo tanto lenguaje retórico. Y lo que te decía antes, el libro en apariencia inerte y mudo, también es un lenguaje bastante bonito para referirnos, ¿verdad?, a los libros como quienes te acompañan de manera, al parecer, silenciosa, ¿verdad? Pero la verdad es que te están reconfortando, te están acompañando. Además, como dijimos antes, la aparición de la primera persona gramatical yo, que nos confirma que lo que estamos leyendo es un punto de vista, es una apreciación, a diferencia de otro tipo de texto. ¿Te acuerdas que usa la tercera persona gramatical y se refiere a los objetos, a las ideas en tercera persona? En este segundo párrafo, el autor ya deja ver quién es esa amenaza o qué es esa amenaza frente al libro y menciona la comunicación electrónica. Fíjate ahora en las palabras que utiliza para hablar de la comunicación electrónica. Dice que acicatean nuestras pesquisas, deparándonos el difícil venero del conocimiento. Dice además que la lectura electrónica se ha convertido en una especie de simultaneidad textual que inculca un sentido fragmentario de la realidad,
repudia elaboraciones abstractas, disminuye nuestra capacidad retentiva y mutila nuestra percepción de la historia. Fíjate las diferencias en las palabras que utilizaba para referirse al libro y las palabras que está utilizando ahora para referirse a la lectura electrónica o a la comunicación electrónica con la idea general con la que comenzó. Podemos ver, por lo tanto, una muy clara inclinación hacia el libro, la defensa del libro, la vindicación del libro. Por lo tanto, ya tenemos la tesis. Al final del primer párrafo, el autor ya menciona que el libro es nuestro interlocutor más valioso y ajeno a las contingencias del tiempo. ¿Cuáles son las contingencias del tiempo? El cambio de milenio, y el libro es un interlocutor, porque recuerda que la lectura es un proceso interactivo, tú te estás comunicando con el libro. Por eso que el autor se refiere a esa quietud callada y a la vez despierta de los libros. Y por lo tanto nuestra mente está en busca también de los argumentos, de las razones que te entrega para poder hacer su punto, para poder... El libro es el objeto más formidablemente reparador que haya podido concebir el hombre. Defender la importancia del libro frente a la comunicación electrónica. Y por ejemplo en el párrafo 4 dice: cada vez que nos asomamos a un libro escapamos de un mundo aturdido por la banalidad y el vértigo para lanzarnos a la conquista de otro mundo más verdadero y postular una realidad enaltecedora. Eso podríamos decir perfectamente que es un argumento, es una razón por la que el autor sigue defendiendo la vigencia, la importancia, la compañía de un libro que nos saca de alguna forma de este mundo cotidiano, banal, y nos lleva a otros mundos donde la realidad es mucho más hermosa, mucho más enaltecedora. Y bien, te fijas de la importancia de saber qué tipo de texto, qué género discursivo estoy enfrentando, estoy leyendo, estoy analizando, para que tu cerebro de alguna forma se prepare y se predisponga al tipo de temática que suele trabajar ese texto, al tipo de lenguaje que utiliza, a la estructura de sus ideas, y eso te ayuda muchísimo más a participar de manera activa en la lectura y comprender mejor las ideas. Espero que esta pequeña pincelada muy general te haya servido, te hayas dado cuenta de cómo funcionan los contenidos, los conocimientos previos al momento de desarrollar nuestra competencia lectora. Te mando un abrazo digital muy fuerte y nos vemos en el siguiente módulo.